escribí en el Universal un texto en donde pues nos preguntábamos quién nos está mintiendo, si alguien nos está mintiendo respecto al tema de la violencia. Porque, voy a leer textual la introducción, simplemente hasta el momento de escribir esta columna, y me parece que hasta este momento todavía, hasta este momento a las 8:30 de la mañana de este viernes, el gobierno federal no ha reportado oficialmente la muerte de 12 sicarios en un operativo de Michoacán el fin de semana. A partir de esta duda me pregunto cuántos muertos hemos perdido entre reportes de fiscalías estatales, de la Fiscalía General, de la Secretaría de Seguridad, la cual presume constantemente una baja en ejecuciones durante los primeros 7 meses de la administración de Claudia Sheinbaum. ¿Es real la reducción? ¿Estamos ante una estrategia exitosa de verdad de combate al tema de la inseguridad o simplemente a una redistribución de cifras en diferentes carpetas? ¿Por qué? Porque efectivamente en lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum han bajado los homicidios. Pero tan cierto esto como que las desapariciones también han subido, se han disparado en un número importantísimo, y entonces no tenemos una fuente confiable de dónde alimentarnos de las cifras de violencia de lo que está pasando en el país. Hoy está aquí, le agradezco mucho, Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero aquí en la Ciudad de México. Qué gusto tenerte aquí, Ernesto. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Y Daniel Jasso, bueno, es parte de este equipo y él es el que lleva todas las cifras y es el que se mete en unos líos tremendos porque a veces desaparecen hasta carpetas completas. O sea, estas carpetas de fuentes abiertas, por ejemplo, ya no existen. Vamos a poner en contexto, Daniel, cómo se cuentan los homicidios, las desapariciones en el gobierno federal. Azucena, pues en medio de toda esta nueva iniciativa de la presidenta para reordenar estas cifras y intentar clasificarlas de una manera más correcta, no nos queda más que remitirnos a lo que tenemos actualmente. Hoy día el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es la fuente más concreta y más general, por ponerlo de alguna forma. Es como el punto de partida, ¿verdad? Pues, ¿qué más? A través de la cual sí podemos revisar todas las cifras de inseguridad que pues quedan vertidas en este país. Ahí podemos ver los homicidios dolosos. Homicidios dolosos son los intencionales, pues los asesinatos. Homicidios culposos, que va desde un atropellamiento a un accidente, correcto. Y está un tercer apartado, Azucena, que se comenzó a incluir desde el 2015, que se llama Víctimas de otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal. Es parte de lo que mencionabas también en tu columna, en la cual en este apartado no se especifica si son cómo ocurrieron las muertes o si sí hubo muertes. A ver, entonces tenemos asesinatos y feminicidios. En el sexenio de Calderón, 46 en promedio diarios, de Peña Nieto, si vemos la tabla, 65 promedio diarios, 91 con López Obrador, 76 con Sheinbaum, baja. ¿Ok? Vamos a quedarnos ahí. Desaparecidos, 7 con Calderón. ¿Sí podemos poner la tabla, por favor? Gracias. 7 con Calderón, 15 con Peña, 26 con AMLO, 41 con Sheinbaum. Muertes por otras causas. Eso es lo que también llama mucho la atención porque ha subido muchísimo. Con Calderón no había datos, con 15 con Peña Nieto, con AMLO 40 y con Sheinbaum 43. A ver, a partir de aquí, Ernesto López Portillo, te escuchamos, por favor. Nos falta incluir otra fuente en las conversaciones, que es la fuente INEGI, bueno, sí, que a su vez estudia INEGI. INEGI cuenta actas de defunción. Sí. Secretario Ejecutivo cuenta carpetas. Son dos conteos diferentes. Ahorita regresamos a eso. Sí. Nos falta INEGI y nos falta esta carpeta antes o esta clasificación de fuentes abiertas que también desapareció. Es correcto, es correcto. Pero a ver, primero, ¿por qué surgen las preguntas? ¿Por qué? Hay que decirle a la gente primero que homicidios es el indicador internacionalmente reconocido como el más confiable para medir la inseguridad de un país. Bien. Empezamos por ahí. Correcto. Cuando hace más o menos 25 años, 20 años, empezamos a oír de la primera fosa, de la segunda fosa, alguien se nos ocurrió decir, oigan, ¿y si no sabemos cuántos homicidios hay porque no sabemos cuántas fosas hay? Y nos vieron con cara de que estábamos loquitos. Te hablo de hace muchos años, les hablo de hace muchos años. No parecía, nadie sabía que después íbamos a tener centenas o miles de cuerpos sin identificar o de desapariciones sin saber el destino de las personas. Cuando esto se empieza a multiplicar, entonces empiezan a cambiar las cosas. Entre 2000 y 2018, a nivel nacional, ojo, las tasas de homicidios y desapariciones
por cada 100,000 habitantes mostraban un comportamiento similar. Bien. ¿Sí? Bien. De Fox 2000 a Calderón. De Fox Fox y Calderón, pues, ¿no? 2006, 2006, 2012. hasta 18. Y Peña. Y Peña. ¿Cuál era el promedio? ¿Cuál era la tasa por 100,000? No la tengo aquí de cada uno, pero digamos que lo que nos interesa ahorita era que no había comportamientos atípicos desde una mirada general. O sea, Fox, Calderón, Peña se mantenía una Se tasa. mantenían similar los movimientos. Okay. A partir de 2018, y este es un ejemplo especialmente fuerte, en Ciudad de México se rompe completamente, se rompe extremadamente la similitud. Homicidios disminuyen 15% entre 2018 y 2023 y desapariciones aumentan 4 veces en el mismo periodo. Hoy, revisé hace ratito, México Evalúa reporta 11 estados de la República con más personas desaparecidas que víctimas de homicidios. Destacando, dice México Evalúa, Edomex, Ciudad de México y Puebla. Recomiendo mucho los documentos que está sacando México Evalúa. Cortitos, los lees rapidísimo y te da estadística actualizada. Bueno, ¿qué no sabemos? Vamos por partes. No sabemos cuántas desapariciones terminan en muerte. Correcto. 1. No sabemos cuántos cuerpos recuperados en fosas están vinculados a personas desaparecidas. No sabemos cuántos homicidios fueron correctamente clasificados como tales. Y por último, no sabemos cuántos cuerpos nunca fueron clasificados ni identificados. Quien se salga de la discusión política, Azucena, sabe perfectamente que esta falta de información tiene que ser técnicamente resuelta. No es si el color político es tal y claro. Si, no. Están matando gente. Están desapareciendo gente que luego matan también. ¿Cuántas son? Si no sabemos cuántas son, entonces nuestro indicador principal, tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, se está posiblemente extraviando. Y estamos haciendo un mal diagnóstico y entonces no podemos tener pues, una estrategia, ¿no? Es como un diagnóstico médico equivocado y te dan los medicamentos equivocados porque no tienes un diagnóstico certero, ¿no? Con las capacidades técnicas de un médico profesional, por poner un ejemplo. Déjame revisar tantito, sí, por favor, claro. Ernesto, al tema del 2018. Sí. A ver, me dices, gobierno federal, Calderón, Fox, Calderón, Peña, mantuvieron tasas similares por 100,000 habitantes de homicidios. Luego en el 2018... Comportamientos similares. No quiere decir que no hayan variado, sino que variaban de manera similar. O ¿Okay? sea, no es que siguieran igual, ya sabemos que no. Pero de arriba a abajo fluctuaban dentro de un marco... Similar. De movimiento, bien. Sí. Y luego vas al 2018, pero vas a la Ciudad de México. Sí, este Solo es el en la Ciudad de México tenemos. se dio este movimiento atípico durante el gobierno de Claudia Sheinbaum de la baja de homicidios y alza en desapariciones. No, empieza en varios lugares del país. ¿Empieza en la Ciudad de México? No. Hubo otras, por ejemplo, el periódico Noroeste de Sinaloa nos empezó a avisar. En el caso de Sinaloa, oigan, ojo, aquí estamos teniendo más desapariciones y menos homicidios. Okay. Nadie peló. Hace unas 2 o 3 semanas, y está habiendo consecuencias de amenazas contra la directora del periódico sí, Z. Claro. Hablamos con ella ayer, saludos Adela. Ajá. Adela. Publicaron con el día exacto cuántas víctimas se reportan localmente y cuántas se registraron, se enviaron, y no son lo mismo. Es lo mismo que Jalisco. Hay una diferencia monumental en Jalisco, Jaso. Correcto, en subregistro. Falta ver también la diferencia que tienen los reportes diarios y cómo se presentan por las mañanas, que es la disyuntiva que hemos tenido los últimos días. Tanto desapariciones como ejecutados que al otro día no aparecen, no corresponden a las cifras a las que reporta el Estado. Cuando tomas una foto así, el indicio es gravísimo. Y la institución tendría que decir, voy a revisar y voy a rendir cuentas en un escenario ideal. 3 o 4 palabritas técnicas, permíteme un poquito. Por favor. ¿Qué es lo que tiene que cumplir un sistema de información para asegurar que es confiable? Integridad, verificabilidad y trazabilidad. Si tú me dices que de A a B cambió el dato, hay un problema. Pero no solo eso. Hay algo
Lo que pasa es que en México ya nos acostumbramos a que de pronto haya, ¡pum!, subidas, y de pronto haya bajadas, y de pronto haya subidas. No pasa eso en el mundo. Pasa aquí y no sabemos por qué. ¿Por qué no sabemos? Bueno, esto es más técnico, pero hay que decirlo. Dale, sí. Si sube el precio de la tortilla, tú sabes qué lo causó. La sequía, el maíz, los precios, los aranceles, etcétera. A ver. No hay dudas, es decir, hay causalidad. En seguridad es una broncota. Y necesitas aplicar evaluaciones. El laboratorio de análisis de la violencia de la Universidad de Río de Janeiro publicó el año pasado un estudio extraordinario que buscó todas las evaluaciones de políticas de reducción de homicidios de América Latina. La buena noticia es que hay algunas, la mala noticia es que son muy pocas, siendo una región que aporta el 8% de habitantes del mundo y aporta el 35% de homicidios del mundo. 35%. Sí, no hay otro lugar donde nos estamos matando como en ningún otro lugar del mundo. 35, a ver, otra vez, ¿aporta México? No. ¿La región? Sí, América Latina y el Caribe aportan 8%. Ok. Y estamos aportando 1 de cada 3 homicidios intencionales y subiendo. Aquí algún día platiquemos de otras cosas, pero América Latina tuvo crecimiento económico, tuvo mejora de empleo en décadas recientes y no bajó ni violencia ni delito. Bueno, eso es otro tema. Regresemos con este tema que tenemos en la mesa. ¡Atención! Llegó la preventa insuperable Walmart. Con 46 minutos, Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero aquí en la Ciudad de México, sigue con nosotros. Por las dudas que hay respecto a las cifras, ¿cómo se cuentan, cómo se determinan las causas de muerte? Digamos, ¿cómo están determinados los suicidios? ¿Cómo los homicidios? ¿Qué significa causa no especificada? Ajá. ¿Qué significa culposo, doloso? ¿Cómo están clasificados, Ernesto? A ver, una hipótesis ampliamente discutida es que la disminución de homicidios, por ejemplo, en la Ciudad de México, podría estar asociada al aumento de defunciones clasificadas como causa no especificada. Okay. 2 investigadoras de muy alta especialidad, Celín González y Sandra Ley, publicaron y dijeron que, aunque no hay evidencia concluyente de manipulación deliberada, la magnitud del fenómeno, causas no determinadas, exige explicaciones. Mire, le voy a decir, por ejemplo, nada más para darle un ejemplo. Sí. Asesinatos, AMLO, Sheinbaum. Asesinatos en promedio diarios con Andrés Manuel, 91. No sé si sea comparable por el periodo, pero por eso lo hicimos diario, con promedio diario. No, está bien, está bien. Entonces, asesinatos y feminicidios con AMLO, 91, y con Sheinbaum, 76. Hay una baja, perfecto. Pero muertes por otras causas, hay un alza. De Peña Nieto, 15 diarios. Andrés Manuel, 40 diarios. Y Sheinbaum, 43 diarios. Es ahí donde nos preguntamos, pues, entonces, ¿qué nos está matando? Y segundo cruce, que hay que sumar a ese, es el de desapariciones. Correcto, el de desapariciones, que brincamos de... Es un problema grande, Susana, y de hecho te quería plantear algo que también... Que brincamos, nada más déjame poner de 7 con Calderón, a 15 con Peña, 26 con AMLO, a 41 con Sheinbaum. Ahí correcto. Es donde se nos brinca, ¿no? La alerta. Adelante. Correcto, y no solamente es un problema que se ve en el programa de diario, mensualmente nosotros llevamos el conteo de números totales que brinda el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que vaya, a grandes rasgos, tiene el registro de todas las personas que han desaparecido en el país desde 1952. Hoy día tenemos 362.192 reportes, de los cuales 128.568 personas permanecen desaparecidas. Algo curioso suena que no había notado hasta hace 1 o 2 días que comenzamos a hacer esta actualización de nuevo, es que este corte de desaparecidos, y también lo platicamos hace un momento, en el sentido de que pues no se sabe los que desaparecen cuándo están reportados como ya pues fallecidos. Es que cuando se fue Andrés Manuel en septiembre de 2024 teníamos 1.193 desaparecidos, que esto fue cerrando el mes de septiembre. Para abril pasado la cifra cambió a 1.241. Tenemos este reporte mensual. Sin embargo, estas cifras se han actualizado y pues el corte es mayúsculo. Antes la actualización de las cifras solía rondar entre 1 o 2 casos, pero me echó un clavado. En octubre teníamos el reporte de 1.329 desaparecidos. Ayer que lo chequé, bajó a 1.269. Habría que ver este cambio en los números. Si aparecieron. Si aparecieron ¿no? o si aparecieron muertos. ¿Qué pasó? Ajá. En abril teníamos, por ejemplo, 1.241 y se bajó, subió a 1.330. Es ahí como la dicotomía de suben, bajan, pero no sabemos realmente qué les pasó.
Hay dos grandes niveles de la discusión. Uno es la calidad de los registros. Y las personas que hacen minería de datos en tema de desapariciones no tienen confianza en los registros actuales. Eso hay que decirlo tal cual es. Y siguen pidiendo que los registros mejoren y que se trabaje con sociedad civil y academia para mejorar esto. Y con organismos internacionales especializados. Pero la otra, el Estado no nos explica por qué se mueve la violencia. Entonces yo te decía, cuando la tortilla baja, ¿sabes por qué? Si los homicidios bajan, el Estado se supone te puede demostrar por qué bajan. Puede ser que bajen por movimientos independientes al Estado, que pasa mucho. Independientes entre comillas, porque quiere decir que organizaciones se enfrentan, se disputan territorios. Gana uno, gana el otro, se ponen de acuerdo, o etcétera. A ver, vamos a ponerlo más claramente. En el estudio de Brasil hay 2 políticas contraproducentes, es decir, que producen más homicidios, y una es el descabezamiento de organizaciones. Ahí está en el estudio de Brasil. ¿Qué pasó en Sinaloa? ¿Qué está pasando en Sinaloa desde que se llevaron a Zambada? Al Mayo, ajá. Entonces, ¿qué pasó en Morelos? Cuando la muerte de los Beltrán, cuando la caída de los liderazgos. A ver, te voy a interrumpir aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al Mayo se lo llevaron en el sexenio de Claudia Sheinbaum y no subió la violencia, bajó. Según las estadísticas. En el sexenio de López Obrador. Bueno, pero fue el último, ¿cierto? 25 de julio. Fue julio, quedó agosto y septiembre del gobierno de López Obrador y luego entró Claudia Sheinbaum y pues extrañamente, a diferencia de lo que dices de Brasil, no disparó la cifra con Claudia Sheinbaum. ¿Sí me explico? O sea, por eso se genera tanta duda. Sí, ajá. Por eso necesitamos lo que se llama interpretaciones de causalidad. Exacto. Que te permita, convincentes, y por eso hemos invitado al secretario García Harfuch a la Universidad Iberoamericana, porque lo que nos toca a nosotros como universidad es preguntar e insistir en el rigor, en el método. Nosotros no estamos en la discusión de los partidos, claro. En el escándalo que arman, porque además es un escándalo tal que se olvidan de los métodos, incluso los que exigen. No, la discusión es de los métodos. La discusión es qué método usas para que sea trazable, verificable, de manera tal que yo tenga esté convencido como entidad, como universidad o como periodista, como sociedad, que está pasando algo razonablemente explicado. Pero si tú me dices que baja más de 30% el homicidio en cambio de sexenio, puedes hacer cualquier hipótesis, incluyendo negociaciones con la delincuencia organizada. Cualquier hipótesis. Pero si en reflejo bajan los homicidios, pero suben las desapariciones, pues siento que ninguna hipótesis es válida. ¿No? O sea, no está bajando la violencia como tal, se está acomodando de otra forma. Es correcto, está muy bien dicho, se está reacomodando la violencia y necesitamos explicaciones. Ahora, que no haya en la conferencia mañanera un seguimiento de las desapariciones, es decir, que desaparezcan las desapariciones, cosa que hizo López Obrador con absoluta impunidad, eso es inaceptable. Ya en marzo decía la presidenta que los iba a presentar y hace apenas unos días dijo que lo retrasaba hasta junio. Sí, que la presidenta dijo que iba a presentar el nuevo método y tal del conteo, tiene razón, correcto, en marzo. Que va a incluir en el secretariado ejecutivo en los reportes mensuales las carpetas justamente de desapariciones. Se entendería que se detalla pues si se encontraron, si no se encontraron o si fallecieron, pero se ha ido retrasando poco a poco, le han insistido a varias ocasiones y dice que en junio y que espera que se pueda aprobar en un periodo extraordinario. Ahora, ¿por qué importa? ¿Por qué importa? Porque a lo mejor quien nos escuche dice, bueno, ¿y qué queremos andar contando muertos y desaparecidos? No. ¿Sí me explico? Luego hay personas que dicen, ya no queremos escuchar eso en la televisión, en la radio, en las plataformas, en los periódicos, porque estamos hartos de la violencia. Lo sé, todos estamos hartos de la violencia. Pero si no sabemos de dónde viene, no vamos a poder controlar ni atacarla de manera eficiente. Por eso importan los números. Ya lo sé que es molesto, pero voy a poner algo súper banal como un ejemplo, pero si no te pesas y estás subiendo de peso y no sabes qué lo provoca, entonces ¿cómo vas a bajar y volver a tu peso ideal si no tienes un número de la báscula? Perdón, es un ejemplo sumamente banal, pero por eso importan los números. Pero ¿sí? Hay otro ejemplo que puede ayudar. A ver. El COVID. Imagine la gente que no hubiéramos sabido dónde y cómo evolucionaba y que no hubiéramos sabido cómo pararlo. Es lo mismo. Hoy tenemos, según la Organización Mundial de la Salud,
te dice, si estás arriba de 10 homicidios intencionales por cada 100,000 habitantes, tienes una epidemia. Nosotros llegamos a 30 como país. Estamos en 20 y tantos. Ahorita estamos en 20 y tantos. Sí, 24 fue el último registro, como si lo recuerdo bien, 23, y podría haber menos en el registro. Y último comentario respecto al registro, nos falta decir la subdenuncia, la cifra oscura. Ojo que tenemos 12 años con el INEGI midiendo que en promedio se denuncian menos del 10% de los delitos. Si además le sumas la impunidad del homicidio es de 90 y tantos por ciento. Y según la organización Impunidad Cero, la impunidad de la desaparición es prácticamente total. Bueno, cuando regresemos, por favor, Ernesto López Portillo, no te vayas. Pues dinos qué tenemos que hacer. Sí. O sea, perdón que te pongamos esa carga, pero pues ¿cómo podemos clarificar estas cifras? ¿Qué te ha dicho el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, respecto a esta petición de colaboración de los académicos? Y con eso concluimos. 9 de la mañana en punto, concluimos esta conversación de verdad muy enriquecedora, muy importante, con Enrique López Portillo. Ernesto. Ay, Enrique, perdón. ¿Tuve déjà vu? No te preocupes. Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en la Ibero. Ernesto, pues primero ya platicamos antes del corte, ya vimos estos vacíos en las cifras más importantes del país que retratan de lleno la violencia que se vive todos los días. En ciertos apartados en específico o en todo, ¿qué es lo que hay que ir haciendo? ¿Qué es la propuesta para poder? ¿Qué hacemos? En 1994-95, cuando nació el Sistema Nacional de Seguridad Pública, propusimos un centro de investigaciones, como lo tienen otros países, que hiciera evidencia empírica todo el tiempo para saber qué funciona y qué no funciona en seguridad. No lo hemos logrado. El Banco Interamericano de Desarrollo publicó recientemente una plataforma enorme en español y portugués, la primera de la historia, sobre qué funciona en seguridad y qué no funciona, qué funciona en justicia y qué no funciona. Bueno, tenemos que hacer eso. Tenemos que publicar plataformas que le digan a la gente, alcaldes, alcaldesas, asesoras, a la gente qué funciona. Entonces, ¿qué proponemos? Entregamos al Congreso una propuesta para crear una figura de supervisión especializada, una figura híbrida. Okay. Funcionarios especializados y ciudadanía que vigile todo esto. Okay. Que vigile al secretariado ejecutivo. Está en la mesa del Congreso. ¿En diputados? En diputados. Bien. Porque esa ley no se ha aprobado. La ley de reforma al sistema, que viene con muy buenas cosas, dicho sea de paso. Creemos que eso sería un salto importante porque alguien, Azucena, estaría vigilando de manera con poderes legales para mirar y auditar. Con independencia. Es que necesitamos auditorías sobre los sistemas de información. Ahora, si me preguntas si no... qué haría la diferencia, auditorías sobre los sistemas, auditorías externas sobre los sistemas de información. ¿Y si esto no pasa, nos resignamos? No, ¿Hay que pensar? Jamás. Construcción de sistemas de información, exigencia, rendición de cuentas, tocar la puerta incesantemente en el Congreso, buscar liderazgos, sí, en estados y municipios que estén haciendo bases de información propias, y cuestionar cada vez que la información no nos está cuadrando. Las preguntas son enormes. Nosotros por lo pronto tenemos la Coalición para la Reducción de Homicidios, Colegio de México, Universidad de Sao Paulo, Ibero y algunas organizaciones de sociedad civil, y vamos a seguir produciendo un sistema propio de construcción de propuestas de mejora de los sistemas de información y de monitoreo para que la gente, en un lenguaje muy sencillo, desde la Ibero lo que hacemos es mucha traducción en este programa de seguridad ciudadana. No nos gustan los lenguajes difíciles y no trabajamos así. Entonces hacemos cosas muy sencillas para explicarle a la gente qué exigir. Si te están diciendo esto, no lo creas, exige tal. ¿Y por qué lo exigimos? Porque importa, ¿no? Daniel. Bueno, si no fuera importante saber de qué tamaño es el homicidio en el país, tendríamos que echar a la basura la política de seguridad en general. Porque ese es el corazón de una política de seguridad, proteger la vida. Homicidios, feminicidios y homicidios contra personas de la diversidad sexogenérica. Correcto. Que también han crecido de manera impresionante. Ahora nos quedamos aquí en la mesa de tarea, Daniel. Vamos a ver qué pasa con esta solicitud de conversación con el secretario de Seguridad de la Ciudad de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, y el tema del Congreso, ¿no? Nosotros tenemos una mesa aquí con diputados. Correcto. Los jueves
igual y un día te sumas, si te parece. Con muchísimo ¿Sí? gusto. Bueno. Y por lo demás, en este momento les mando la propuesta exactamente como la entregamos. Pues muy, muy amable, Ernesto López Portillo. No, al contrario, ha sido muy gracias por el importante. espacio. Gracias. Suerte. Gracias. Gracias, Daniel Jasso. Daniel Jasso, bueno, pues lleva todo. Es muy serio porque seguramente no es fácil, ¿no? el pobre muchacho. Yo a su edad pasé por esa seriedad. Sí. Pero ya me cansé de la seriedad. Pues sí, porque de pronto estamos muy frustrados con muchas cosas y cansados y pues hay que echarle Yo me acuerdo de ti bien serio. La verdad, ¿no? Yo también me acuerdo de ti. Bueno, pues gracias. Gracias, Ernesto. Gracias, Daniel Jasso. La semana de Claudia con Roy Campos.